Mi nombre es Claudia Mena, estaré a cargo de la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver en Compaquinóminas cómo se realiza el cálculo del aguinaldo. Al finalizar este curso, el asistente identificará cómo realizar el cálculo del aguinaldo en Compaquinóminas. Vamos a ver un poco del marco legal, lo que es el cálculo del aguinaldo, las consideraciones que debemos de tener en el sistema Compaqui y finalmente pues el cálculo tal cual del aguinaldo, del proceso. En el marco legal, dijimos que vamos a empezar desde cero. En la Ley Federal del Trabajo me indica en el artículo 87 que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no a la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del tiempo trabajado. Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. En la ley del ISR, en el artículo 93, en la fracción 14, dice que las gratificaciones que perciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario podrá exentar hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Aquí igual recordemos que marca salario mínimo, pero desde hace algunos años se equivale o se maneja lo que es salario mínimo, lo que viene siendo la UMA. Entonces, en este caso, para la exención son 30 días de UMA como tal. Para el cálculo del aguinaldo, bueno, pues para realizar este cálculo es necesario contar con los siguientes elementos. Primero, ¿cuántos son los días del año? Si tuvieron incidencias en el año y cuál es el salario de la prestación para el cálculo del mismo. Aquí para determinar los días del año se debe considerar primero el día del ejercicio para trabajadores que laboraron todo el año. En caso de haber ingresado posteriormente, se toma su fecha de alta o reingreso y bueno, viendo aquí el cálculo sería el fin del año menos el día primero del año más 1 para que me dé los 365 si es que lo sacamos, digamos, como en Excel. ¿Sí? O en su defecto, en lugar de ser del día primero, la fecha en la que hayan ingresado. Si es que ingresaron, no tienen el año completo. El salario de prestación depende de la base de cotización que tenga cada trabajador y se da de la siguiente manera. Si el empleado tiene un salario base de cotización variable, se toma su salario variable. Y ahorita vamos a ver en sistema dónde lo encontramos. Si el empleado tiene un salario base de cotización mixto o fijo, se tomará su salario diario, que también ahorita vamos a ver de dónde lo está tomando el sistema. El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo dice que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el patrón del trabajador o el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de la sentencia absolutoria, el arresto del trabajador, incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas no acumulan para los días de aguinaldo. Y también veremos ahorita en el proceso dónde es donde nosotros descontamos este tipo de incidencias. La fórmula para calcular el aguinaldo es la siguiente. Tomamos los días del año menos las incidencias del año, es decir, las faltas o las enfermedades o lo que vimos en la lámina anterior, y eso me daría los días trabajados. Entonces, los días trabajados se dividen entre los 365 días del año y entonces me da un factor, que sería el porcentaje del aguinaldo. Este porcentaje se multiplica por los días de prestación, que en este caso yo puse los de ley, que son 15, y entonces ya me da los días de pago del aguinaldo. Estos días de pago de aguinaldo, que en este caso son 14.26, se multiplican por el salario de la prestación, aquí puse yo el salario mínimo, y el resultado me da el importe de pago del aguinaldo. Esta es la manera general de cómo se calcula el aguinaldo. Para el cálculo del impuesto, ¿sí? Que ya vimos que el aguinaldo se puede exentar hasta 30 días de UMA, el resto se tendría que gravar. Entonces, en el proceso del aguinaldo hay dos formas de calcular el impuesto. Uno, el ISR mes, que es el ISR que se calcula cada periodo. Y este se calcula de una forma distinta
al del artículo 174. Aquí veamos que el impuesto sobre la renta, o el ISR, es el importe que debemos pagar de acuerdo con la parte gravada del ingreso obtenido, producto de realizar una actividad. El cálculo del ISR dependerá del ingreso gravado que se percibió. Todos los conceptos del cálculo de la nómina deberán tener una parte gravada y una parte exenta. La ley de ISR es quien determina cuánto se grava y cuánto se exenta de cada concepto. El subsidio es una aportación que realiza el gobierno para apoyar a los trabajadores dependiendo de sus ingresos. Para obtener el importe del subsidio existe una tarifa para determinarlo. Y bueno, en este 2025, cerramos con que siempre y cuando el trabajador perciba menos de 10,171 pesos, su subsidio mensual será de 475. Y esto lo menciono porque en este cálculo de impuestos se requiere ese dato. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el impuesto del ISR? Primero, determinamos el impuesto marginal menos el subsidio al empleo, y esto me daría el ISR o subsidio, dependiendo de lo que se dé. En este caso, ya no se puede otorgar subsidio, ya nada más sería ISR. La premisa del cálculo del ISR es que paga más quien más gana. En este caso, para este cálculo se obtiene la base gravada del periodo, y esta base gravada se eleva al mes. Se obtiene el excedente restando el límite inferior de la base gravada mensual. Esto es para los que son contadores, les es muy familiar. Los que no lo son, ahorita lo vamos a ver en la cédula de Excel. Y luego se multiplica el excedente por el porcentaje de la tarifa. Se suma la cuota fija al resultado anterior y se obtiene el importe correspondiente al periodo, el ISR tarifa. A este se identifica el subsidio al empleo correspondiente en la tarifa del subsidio para el empleo. Se obtiene el importe del subsidio para el empleo correspondiente al periodo y bueno, al ISR que se generó se le resta el subsidio causado y entonces ya tenemos lo que viene siendo nuestro impuesto. Diferente al artículo 174. Esta es otra forma de calcularlo y el sistema me permite hacer los dos cálculos. El artículo 174, tratándose de las remuneraciones por conceptos de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y vacaciones, a que se refiere el artículo 96 de la ley del ISR, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme al artículo 174. Para quien ha otorgado este tipo de conceptos en el sistema, como es lo que es PTU, aguinaldo y demás, en periodo extraordinario, verá que el único artículo de ISR que le calcula es este, el 174. Periodos extraordinarios no calculan ningún otro. El artículo 174, el cálculo de este artículo está compuesto de 3 partes. Primero, el impuesto con el último salario mensual ordinario o USMO. Impuesto con base al importe gravado de la percepción anual. Factor del impuesto para obtención del impuesto final. Y aquí recordemos que el USMO se genera en base al salario base de cotización. Si es fijo o mixto es el salario diario y si es variable es el salario variable. Para calcular el USMO es sobre 30 días. Para calcular el importe gravado de la percepción anual deberás dividirlo 365 y multiplicarlo por 30.4. ¿Sí? Entonces, estos son, digamos, las premisas para que todos estemos en el mismo canal. Ahora, ¿qué consideraciones para el cálculo de aguinaldo debemos de tener en sistema? Ahí Israel o Gustavo me ayudan. No sé si hay preguntas o vamos bien. Vamos bien. Excelente. Ninguna ¿Qué consideraciones? Excelente. ¿Qué consideraciones debemos de tener para el cálculo de aguinaldo? Bueno, debemos verificar con qué tipo de empleados tenemos, qué tipo de cotización tienen. Recordemos que el fijo toma el salario diario, variable toma el salario variable y mixto toma el salario diario. ¿Qué es esto? Pues que el salario diario es este, que en este caso son 200 pesos. El salario variable para este caso es 0. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte de variable tiene 0 al ser su cotización fija.
Y también debemos de tomar en cuenta que tenga habilitada en la pestaña de cálculos esta palomita que dice cálculo de aguinaldo, que no esté desmarcada. Por default el sistema, si nosotros no hemos metido mano y no hemos configurado nada, trae marcada esta palomita. Tenemos también que validar las tablas de prestaciones. ¿Qué me dan estas tablas de prestaciones? Estas tablas me dan los días de aguinaldo. Puede ser que yo en mi empresa tenga prestaciones superiores a las de ley. Si yo tengo prestaciones superiores a las de ley, entonces yo debería de modificar estas tablas. Estas tablas asignando las prestaciones que me corresponden o que yo quiero otorgar. Por ejemplo, tenemos la tabla de ley, que la tabla de ley trae 15 días, la de confianza y sindicalizados también trae 15 días. Si nosotros queremos modificar a 30, a 20 o dependiendo de los días que den en mi empresa, bueno, esta columna es la que nosotros debemos de cambiar para que el sistema le otorgue esos días de prestación a los empleados que tengan asignada esa prestación. Ahorita lo vamos a ver en sistema. Aquí en el catálogo del empleado, aquí es donde en la pestaña de generales es donde nosotros asignamos qué tipo de prestación va a tener mi empleado. Y dependiendo de esta prestación, pues bueno, es el cálculo que se va a realizar. También verificamos o debemos verificar qué concepto está asignado para el cálculo de aguinaldo. Por default el sistema maneja lo que viene siendo el 24. ¿Sí? Si nosotros requerimos que sea de una forma diferente, que dependiendo de de las prestaciones de nuestra empresa y demás, pues también podríamos crear otro concepto y configurarlo según las necesidades de la empresa. Por default, en sistema tiene asignado el concepto 24 y es por el que nosotros veremos que se otorga este importe de aguinaldo. Bien, para el cálculo de aguinaldo en el sistema de nóminas, este es un proceso. Aquí, ojo, hay que correr el proceso porque muchas veces estamos acostumbrados a subir importes por hoja electrónica. No es que esté mal. Sin embargo, si van a otorgar aguinaldo, deben de correr el proceso porque muchas veces suben el aguinaldo, el concepto de aguinaldo, por hoja electrónica, pero al no correr el proceso, puede ser que no se les esté calculando el impuesto. Entonces, sí o sí, corro mi proceso y si después tengo la necesidad de subir importes o ajustar valores por hoja electrónica, lo hago, pero primero corro el proceso. Ahora, al yo correr este proceso, me va a aparecer una ventana como esta, donde yo agrego los periodos que voy a utilizar. Si es en periodo extraordinario, yo puedo agregar más de un periodo. Si es en el periodo corriente, en el que yo calculo la nómina, llámese semanal o quincenal, ahí no me preguntaría nada. ¿Sí? También tiene la opción de que considere los días que restan del año como trabajados. ¿Qué es esto? Bueno, si yo voy a otorgar el aguinaldo, no sé, el día 10 de diciembre, pues todavía no concluye el año. Faltan 21 días para que se termine el año. Entonces, cuando yo marco esta casilla que considere los días que restan del año como trabajados, lo que hace es que me suma esos 21 días a los días que contempla hasta el día 10, que es cuando yo lo voy a otorgar. De tal forma que se pague completo el aguinaldo. Y hoy me hicieron una pregunta donde decía, oye, yo tengo pensado dar el aguinaldo el día 17, pero, perdón, pero voy a dar de alta a un empleado el día 15 de diciembre. ¿Qué va a pasar con ese empleado? ¿Se le va a dar aguinaldo? La respuesta es sí. Aunque yo lo haya dado de alta el día 15 de diciembre, puesto que yo voy a pagar el día 17 se le va a pagar el aguinaldo correspondiente desde el día 15 hasta el día 31 de diciembre. ¿Qué pasa si yo otorgo el aguinaldo el día 17 y a lo mejor entra un empleado el día 19? ¿Sí? Tendría yo que correr el proceso para ese empleado, porque ese empleado, pues al yo ya haber pagado el aguinaldo a todos mis demás empleados, ese empleado quedaría volando. ¿Sí? No sé si queda clara ahí esa observación. Aquí es donde me permite a mí que yo calcule o que yo indique con qué
¿Con qué ISR voy a querer el cálculo? Si con el 174 o con el 96. Esta opción me la da si yo corro mi proceso en el periodo corriente, es decir, en el semanal o en el quincenal. Si yo lo corro en el periodo extraordinario, única y exclusivamente me va a dejar que calcule con el artículo 174. Bien, cuando yo proceso, el sistema me da una bitácora, ¿sí? Donde me dice que ya terminó y me muestra los días que corresponden de aguinaldo dependiendo de la prestación, ¿sí? Estos días, pues son como yo les comentaba, el día de ingreso, el fin de año menos el día de ingreso, y si ponemos que se le descuenten las incidencias, pues bueno, también se las descuenta, ¿sí? Cuando yo proceso me da los días de aguinaldo y cuando yo calculo, entonces ya me da el importe del aguinaldo como tal. Entonces, primer paso, me dice los días que corresponden. Segundo paso, al calcular, me da ya el importe como tal del aguinaldo. Este es el importe bruto. ¿Hasta aquí dudas o preguntas de lo que vimos de teoría? Sí, Clau, hay dos preguntas. A ver. La primera de Laura dice, al modificar la tabla para los días de aguinaldo, ¿se modificaría en IMSS el SDI? Sí, de hecho ahorita les voy a mostrar. Miren, yo tengo aquí mi sistema. ¿Qué dijimos que teníamos que validar primero? Pues bueno, las tablas. ¿Qué tablas de prestaciones? Yo tengo aquí en mis tablas de prestaciones, ahorita que se abra. Bien, aquí tengo la tabla de ley. Si se fijan, la tabla de ley tiene 15 días de aguinaldo, pero yo tengo una tabla que se llama A30, que es donde yo otorgo aguinaldo de 30 días. Si se fijan aquí en el aguinaldo de 30 días, yo al tener 30 días, mi factor de integración cambia, no es el mismo que el de ley. Entonces, al cambiar este factor de integración, cuando yo lo asigno a algún empleado, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién tiene? Aquí, A30, ¿sí? Yo aquí le tendría que dar F10 para que se acomode con la nueva prestación. Si se fijan, si yo le pongo de ley, me dice, oye, al cambiar el tipo de prestación, puede afectarte tu salario base de cotización. Se recomienda revisarlo. Si yo aquí le doy F10, aquí tengo ahorita 560, pero yo le voy a dar F10, me da 539. ¿Por qué? Porque al ser las prestaciones de ley con tan solo 15 días, esto es su salario diario integrado o su salario base de cotización que debería tener ante el IMSS. Al ser una prestación más alta, al otorgar más días de aguinaldo, yo le vuelvo a dar aquí F10 y ya el factor me lo cambiaría. Y ya son 560.26. En esos casos, cuando nosotros otorgamos prestaciones superiores a las de ley, sí tenemos que hacer esa modificación de salario diario integrado ante el IMSS. No sé si con eso se contesta la pregunta. Tenemos otras preguntas. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un salario variable y un mixto? Y sobre el ISR, ¿cuál es el que toca? Ok, miren. Este es el salario diario, ¿sí? 511.88, más su integración, según las prestaciones que tiene, su salario diario integrado sería 560, porque es fijo. Si fuera un salario variable, ¿sí? Aquí yo tendría un salario variable, es decir, 150 pesos, ¿sale? Si yo guardo, aquí en salario variable me pone 150 pesos. Cuando es salario variable, como lo vimos en las láminas, y yo le doy aguinaldo, me va a dar el aguinaldo de 150 pesos por 15. El salario variable única y exclusivamente me toma lo que es la parte variable, ¿sí? No me toma los 511. Si yo lo cambio a mixto, ¿sí? Para el tema de aguinaldo, pues nada más me pagaría con el salario diario, que es este. Pero para temas de IMSS, fíjense bien, cuando yo tenía aquí en variable y lo guardé, me dice que su salario base de cotización es 150, no 560 como lo teníamos en el fijo, solo 150 en variable. Si yo lo cambio a mixto y yo guardo, me dice que su salario base de cotización son 710, ya no 560, sino los 560 más 150, 710. Básicamente esa es la diferencia. En cuanto a aguinaldo, es que el mixto y el fijo me va a dar el aguinaldo con este importe, con este salario diario,
Y el variable me lo daría única y exclusivamente con 150 pesos, hablando exclusivamente de temas de aguinaldo. Impactos en sistema, pues bueno, que cuando yo le pongo variable y tiene, por ejemplo, estos 150 pesos, probablemente no me cobre IMSS porque está por debajo del mínimo, porque única y exclusivamente me hace cálculos con esta parte que es variable. Si yo lo tengo mixto, les digo, ya no es aguinaldo, sino ya en general procesos en el sistema, pues yo cada bimestre tengo que estar haciendo mi actualización de salarios base de cotización, porque en los mixtos esta parte variable pues está cambiando cada bimestre. No sé si con eso se contesta la pregunta. Ok, y bueno, esa la hizo Laura y está haciendo otra pregunta que dice que si tengo el SDI con 15 días, pero voy a otorgar 21 días, cómo debería ser el timbrado sin mover las tablas, y sería 002 y deseo pagar los 15 días y la diferencia de 6 días en gratificación extraordinaria. ¿Es posible en el sistema? A ver, caray, no le entendí. Miren, aquí en las tablas, si tú le vas a pagar 21 días, pues tú cambias el tipo de prestación y en lugar de 15 le pones 21, ¿sí? Así como yo aquí le puse 30, a lo mejor, por ejemplo, estos de confianza le pongo 21, 21, 21. Y si se fijan cómo me va cambiando el factor de integración. Ahora tú dices, yo no quiero cambiar estas tablas, ¿sí? Y por lo que entendí, les quieren dar una gratificación aparte. Pues bueno, paga sus 15 días de aguinaldo normales y la parte que quiere dar extra, pues se lo tendría que dar en otro concepto, ¿sí? No en aguinaldo, sino en gratificación o en otras percepciones o de otra forma, ¿sí? Entonces, aquí en sistema, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra que dice, si al darle F10 te dan un salario base de cotización menor, ¿por qué está mal en el tipo? Ok, porque a veces me puede dar un salario base de cotización menor. Nunca me debería de dar menor. O sea, siempre el salario base de cotización tiene que ser mayor al salario diario, siempre. ¿Sí? Si aquí tenía yo 500 y ahorita le doy F10 y me da menos, pueden ser varias cosas. Una, que ustedes, no sé, que acabamos de crear la empresa y cargamos aquí el salario base de cotización con el que está en el IMSS, pero no cargamos el variable. ¿Sí? Entonces aquí a lo mejor yo tengo 500 pesos, que si se fijan no es mi integración de los 278.80, pero a lo mejor estos 500 pesos me incluyen la diferencia en cuanto a la parte variable y que a lo mejor no la capturaron en el lugar correcto en sistema. ¿Sí? Por eso puede ser. Porque siempre mi salario base de cotización, mi salario diario integrado, tiene que ser superior siempre al diario. Cuando, sí, siempre. Iba a decir cuando no, pero no, siempre es mayor. ¿Sale? También me ha tocado gente que se equivoca, que pone aquí el salario diario y acá el integrado, y pues eso está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo pago con este salario, pero ante el IMSS cotiza con este. Entonces sí me ha tocado ver clientes que por error ponen el salario integrado en el diario y el diario en el integrado, pero pues ahí está mal, va al revés. ¿Hay alguna otra duda, pregunta? Sí, dos preguntas yo considero similares. A ver. Una dice, ¿tiene que ver cuánto reciben de aguinaldo si tuvieron muchas faltas o es proporcional a los días trabajados? Y la otra Sí, sí dice, tiene no que ver. trabajo todo el año, ¿cómo saco los días que le corresponden de aguinaldo? La base son 15 días. Ok, eso ya lo vamos a ver ahora sí en el proceso. Miren, yo les comentaba de un archivo de Excel. Yo tengo este archivo de Excel, ¿sí? Donde tenemos primero esta hoja, donde nosotros podemos poner lo que vienen siendo los días, la fecha de reingreso, los días que se les va a descontar y aquí me daría cuánto es la proporción o cuánto le toca. Por ejemplo, aquí entró desde 2022. En teoría le tocarían los 15 días por haber trabajado el año completo. Sin embargo, como tuvo 18 faltas, pues ya no le corresponden los 15 días completos. Si yo le quito aquí las faltas, pues si se fijan aquí me da 15 días. Entonces yo aquí le pongo el número de faltas que tiene y entonces aquí ya me da la proporción de los días que le corresponde. Y aquí yo pongo los días que tiene de prestación, son 15 días. Si tuviera 30, pues bueno, le cambio a 30 y también me hace la proporción. Entonces, este es el Excel que les va a ayudar a validar los cálculos en sistema.
¿Sale? Aquí. Salario, el salario variable del empleado si tiene, igual las faltas, ¿sí? Y acá me da pues los días que corresponden dependiendo de. Y aquí me da la base grabada, aquí para sacar la base grabada. Esta Excel que yo tengo aquí me va a servir para validar los cálculos que hace mi sistema. Y aquí, como les mostraba, yo tengo dos cálculos, el ISR mes, que es el regular, el que siempre utilizamos cada periodo, donde aquí vienen mis tablas de ISR y mis tablas de subsidio, porque en este cálculo se requieren, donde yo voy a poner la base grabada del periodo, y la base grabada es mi base normal, o sea, lo que le voy a pagar regularmente, más el aguinaldo. La base grabada de esos dos, ¿sí? Aquí yo voy a indicar en qué renglón queda para que el sistema me dé el cálculo y yo lo pueda validar. Pero a lo mejor no toma mucho sentido esta parte si no lo vemos contrasistema, ¿sí? Este es el cálculo del ISR mes, el regular, y este es el cálculo del artículo 174, este que regularmente utilizamos cuando lo otorgamos en un periodo extraordinario. Entonces, si quieren, vamos a verlo en sistema. No sé si hay alguna otra pregunta, Gus, o nos vamos ya al sistema a ver el proceso. Nada más bueno, una dice, en el tipo de prestación le cambio porque tengo sindicalizado y de confianza. Estaba mal, pero me manda menor salario. Y la última es, en el sistema no tiene el concepto de gratificación extraordinaria. ¿Se pudiera utilizar 038? Es que el 038 solo lo puedes utilizar en un periodo normal, es decir, en semanal o en quincenal. En periodo extraordinario no, porque no te va a calcular ISR. ¿Sí? Entonces, ahí depende de cómo quieras otorgar tu aguinaldo, y si quieres que vaya junto con esta gratificación, pues bueno, lo tendrías que otorgar en el periodo corriente, o sea, en quincenal o en semanal. En el extraordinario, no, porque si tú lo jalas ahí, no te va a generar el impuesto que corresponde a ese concepto. ¿Sí? Y miren, aquí vamos a hacer los dos ejemplos. ¿Hay alguna otra pregunta, Gus? No, podemos continuar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a revisar lo que vimos, que era la tabla de prestaciones, que ya vimos que nosotros podemos cambiarlas aquí, dependiendo de los días de prestaciones que le corresponda a cada empleado. Si es que yo tengo distintos tipos de empleado, les digo, el de ley viene por default con 15, puedo yo crear, como en este caso, a 30 con 30 días, y puedo yo cambiar los otros dos que vienen como sindicalizado y confianza, porque vienen igual conforme a ley, y yo puedo adaptarlos según las necesidades que tenga mi empresa, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que nosotros validamos los tipos de prestaciones y que estén bien asignados a nuestros empleados, validamos también mis tablas de ISR. Las tablas de ISR que yo debo de estar manejando son las de 2023, de ISR, de subsidio 2025. Entonces, validen que tengan 2023 y 2025, que son las que vamos a estar utilizando en este cálculo. ¿Qué versión debería yo de tener ahorita en mi sistema? La versión 18.18. ¿Sale? 18.18. Bueno, nosotros también debemos de considerar en el empleado, pues ya vimos la cotización, qué tipo de cotización está manejando, fijo, variable o mixto, y que tenga, se me fue, que tenga habilitado aquí en cálculos este botoncito de cálculo de aguinaldo, ¿sale? Entonces, una vez que hacemos estas validaciones, procedemos a correr el proceso. Como les decía, es un proceso. Proceso aguinaldo. Aquí, como yo estoy en el periodo corriente, es decir, en el quincenal, aquí ya me da por default lo que viene siendo el periodo, yo no tengo que agregarlo. Y me da la libertad de que yo calcule ya sea con el artículo 174 o con el 96. Si se fijan, cuando cambio al 96, me dice ISR mes y me trae también el subsidio y los ajustes, ¿sí? Porque se requieren para este tipo de cálculo. Aquí, respondiendo una pregunta que hicieron, es donde yo agrego lo que quiero descontar. Primero lo voy a hacer sin descontar y luego descontamos. Aquí yo le digo procesar. Cuando yo proceso, me dan los días que corresponden, dependiendo de los días de prestación. Por ejemplo, este se quedó con 21, porque acuérdense que yo ahorita cambié la tabla. Este tiene 21 días de aguinaldo. Y este tiene 15 y estos dos tienen 30, ¿sí? Entonces, aquí yo no estoy descontando nada.
Entonces dice, son 349 días al 15 de diciembre, más 16. ¿Por qué? Pues porque del 15, que es el último día, hasta el 31 me faltan 16 días. Si yo tengo aquí marcado considerar los días que restan del año como trabajados, entonces me dice, ok, 349 al día que corta, más 16 que faltan, me da 365, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ver los días que le corresponden, dependiendo de su fecha de ingreso. Ahora, si yo sí le descuento faltas o incapacidades, dependiendo de las que aplique según la ley, yo le puedo poner aquí faltas injustificadas, por ejemplo, y vuelvo a procesar. Aquí ya es diferente, si se fijan, ya no me da 349. Ya me dice, ok, son 331, ¿por qué? Porque tiene 18 días con incidencias, faltas o enfermedades, más 16 te dan 347. Entonces aquí ya no pagaríamos 365, sino 347. ¿Sí? Aquí si se fijan ya cambió, ya no me da en todos los 365 y ya me está fraccionando pues la parte de lo que viene siendo su aguinaldo, ¿sí? Sus días de aguinaldo. Hasta aquí no me ha dado cálculo, no me ha dado aguinaldo como tal. Hasta aquí me da los días y yo calculo. Y en este punto ahora sí, ya me daría el importe del aguinaldo. Listo. Miren, aquí ya tengo mi importe. ¿Sale? Lo que gano. Vamos a cerrar porque una vez que yo hago esto, pues ya está aplicado en sistema y yo de aquí, pues no, lo puedo exportar a Excel para tener el cálculo, para tener la bitácora de cómo fue que se calculó, ¿sí? Qué prestación, cuántos días y demás, y puedo cerrar. Aquí yo puedo validar. Como a mí me gusta ver rápidamente los conceptos, yo voy a jalar aquí el aguinaldo. El aguinaldo es el concepto 24, ¿sí? Pero quiero ver también los días. Aquí en el aguinaldo voy a marcar valor, así, valor, para que me muestre también los días de aguinaldo. Entonces aquí ya me dice 19.96, aquí me dice 14.10 y bueno, ya aquí puedo validar lo que viene siendo mi aguinaldo y puedo validar que no tengo nada en el artículo 174, todo lo tengo en el ISR mes, ¿sí? Si reviso algún otro, sería la misma situación, ¿sí? ISR mes, no tengo nada en artículo 174. Entonces, ¿para qué me sirve mi hoja de Excel? Porque yo aquí puedo ver, por ejemplo, en este empleado, aquí tengo mi hoja de Excel, que ahorita estamos haciendo el cálculo con que es el ISR mes. Entonces, aquí vamos a ver cuánto gana. Aquí me dice que la base grabada del periodo. ¿Cómo obtengo esta base grabada? Si yo le doy aquí clic en ISR, aquí me da la base grabada del periodo. Y la base son 5,659.28. Entonces yo pondría aquí mi base grabada. A ver, acá para verla. 5,659.28, ¿sale? Entonces, yo aquí pongo mi base grabada del periodo. ¿Por qué son 5,000 y no 9,000? Porque si recuerdan, dijimos que había 30 UMAS. Entonces, aquí está la parte exenta. ¿Cuál es el valor de la UMA actual? Son 113.14 por 30. Entonces, 3,394.20, que son los mismos 3,394.20, ¿sale? Entonces, aquí yo ya tengo esa parte exenta. Por eso es que de los 9,053 que percibe, no todo es, no todo es grabado. Entonces, lo grabado son 5,659. Me dice que mi base grabada mensual son 11,469. Si se fijan, ¿qué renglón le correspondería para el cálculo? Sería el renglón 4. Entonces yo aquí le cambio a renglón 4, ¿sí? Y luego me dice, subsidio causado, son 11,000. ¿El subsidio me lo pueden otorgar? Si gano menos de 10,171, aquí está ganando 11,000. Entonces yo le pongo que sería el 2. Es decir, no le corresponde nada. Y entonces dice que el ISR son 467.89.
como estos, 467.89, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo validar que el cálculo que me está haciendo el sistema, pues corresponde y con el que me está generando acá en lo que viene siendo esta cédula de Excel. Ahora, vamos a calcular con este otro, que es el artículo 174. Con este me separaría el ISR. El ISR mes de las demás percepciones y el 174 únicamente del aguinaldo. Entonces vamos a correr el proceso, pero ahora vamos a decir que se va a calcular el impuesto con el 174. Entonces aquí procesos, aguinaldo, aquí artículo 174, lo vamos a dejar así. Vamos a descontar otra vez las incidencias, que pusimos aquí nada más faltas, y vamos a procesar. Aquí me da los mismos días, pero les digo, aquí lo que ya va a cambiar es el impuesto. Aquí me meto acá. Y bueno, aquí ya me dio el artículo 174, 107 y el ISR mes 116. ¿Sí? Entonces ya está separado aquí mi ISR. Para saber si está correcto o no, pues bueno, yo voy a usar este archivo de Excel, ¿sí? Donde voy a utilizar, donde dice cálculo ISR 174 y donde me pone qué tipo de cotización tiene este empleado. Vamos a ver, vamos a revisar porque aquí sí importa. Y es mixto. Cuando es mixto, recordemos que va a utilizar el salario diario, ¿sí? Entonces, aquí sería mixto. Entonces, ¿cuánto es lo que gana este empleado? Su salario diario, 311.16. Entonces, yo pondría aquí 311.16, ¿sí? Y aquí me da mi base, que aquí son 99. La base grabada son 991.88, ¿sí? Porque aquí también tiene una parte exenta. Entonces aquí yo le pondría 991.88, ¿sí? ¿Sí era así? 991.88. Aquí yo ya no me voy a todo lo que percibió, solamente a la parte grabada del aguinaldo, porque aquí se va a hacer el cálculo por separado, ¿sí? Entonces, viéndolo así, aquí me dice que mi base grabada especial son 9,417. Me pregunta en qué renglón queda y bueno, queda en el renglón 3, que sería este. Entonces, renglón 3 y me dice que mi base o mi ISR son 107.92. ¿Cuánto me dio mi sistema? 107.92. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos validar. Hay otra forma, digo, es más fácil con la hoja electrónica, pero hay otra forma. Si yo quiero validar cómo se calculó el impuesto del artículo 174, yo pido la hoja de trabajo y en esta hoja pues me va a dar paso a paso cómo se realizó el cálculo. ¿Sí? Aquí me empieza a hacer, esta es la parte que se empieza a mover, 991.88, que fue lo que yo puse. Y, a ver, aquí en 150, 200 aquí, para que se vea. 107.92, si se fijan, aquí llegamos a lo mismo. Nada más que a mí aquí me es más complicado identificar, porque si se fijan, vienen una serie de fórmulas. Pero aquí me da igual, paso a paso, lo mismo que yo saqué aquí en esta hoja electrónica, ¿sí? Son los mismos cálculos, llegamos a lo mismo, 371.83, 371.83, ¿sí? Entonces, 707.52, acá también 707.52, y bueno, esto que yo veo aquí en hoja de trabajo en nóminas, pues es lo mismo que yo tengo aquí en mi hoja de cálculo, ¿sale? No sé si hasta aquí tienen alguna duda o pregunta. Sí hay unas preguntas donde nos quedamos. Dice, ¿será correcto modificar el monto del aguinaldo que da el sistema? Ejemplo, 8,000 pesos aguinaldo en sistema. Si realmente quiero pagar 10,000 de aguinaldo, ¿puedo manipular el monto recalculo para que me dé el ISR? Miren, como por sistema se puede. Es decir, el sistema me lo permite, yo le puedo poner aquí 8,000. Sí. ¿Me va a calcular el impuesto? Sí. Pero a como vamos con todas las revisiones y auditorías,
pues yo no dudo que más adelante sí les pregunten qué pasó aquí, porque no corresponde tu sueldo con los días de aguinaldo con lo que le estás pagando. O sea, de que se puede mecánicamente, técnicamente en sistemas, sí se puede. Y si se fijan, aquí ya me subió a 501.11, ¿sí? De 107 que yo tenía. O sea, sí se puede. Que sea lo correcto, que me lo permita pues, la ley, no lo sé. Ahí yo diría que lo validen con su fiscalista, ¿sí? Este cambio que quieren hacer, porque pues probablemente sí los lleguen a revisar, porque no sería la forma correcta, digamos. Pero en sistema se puede. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, continuamos, nada más. Ok, bueno, esto es haciéndolo en el periodo corriente, haciéndolo aquí. Voy a borrar los importes para hacerlo ahora en un periodo extraordinario. Aquí voy a borrar valores. Y al borrar los valores, si yo calculo, pues bueno, se va a quitar el aguinaldo. Y ya no dimos nada de aguinaldo. Si yo reviso en mi resumen de prenómina, pues ya no tengo yo aguinaldo. Aquí entonces yo ya iría a darlo de manera independiente, en un periodo extraordinario. De manera independiente quiere decir, aunque yo tenga que pagar el día 15 y a lo mejor el semanal el día 7, yo el aguinaldo para todos lo voy a dar el día 10. ¿Sale? Independientemente de su semana, independientemente de su quincena. Entonces, aquí yo voy a correr nuevamente el proceso. Proceso, aguinaldo. Y aquí sí tengo que agregar qué periodos quiero utilizar, el quincenal y el semanal. Y también tengo que agregar aquí si voy a descontar algún tipo de incidencia. Si no la voy a descontar, pues simplemente proceso. Ya hice el ejemplo de descontarla, aquí no la voy a descontar. Entonces, aquí me toma los días por los días de ingreso, ¿sí? La fecha de ingreso y final del ejercicio. Y aquí me da los días que corresponde. Aquí me va a dar un aguinaldo. Entonces, una vez que yo calculo, me va a dar ya lo que viene siendo el importe. Aquí, si se fijan, no puedo yo seleccionar el artículo. Aquí, única y exclusivamente en extraordinario, me va a dar el 174. Por eso, la observación que le hacía a esta chica, que decía que si puede aparte dar una gratificación. Sí, pero si la haces en extraordinario, no te va a calcular impuesto, porque el extraordinario únicamente calcula con el artículo 174, que son de las gratificaciones anuales. ¿Sale? Entonces, yo ya tengo aquí mi aguinaldo. Quiero saber o quiero tener a la mano cuánto es el impuesto que cobró. ¿Por qué? Porque pues se supone que son 3,390 y algo, 94 creo, la parte exenta. Entonces, habría empleados a los que en teoría no debería de cobrarles impuesto, ¿sí? Aquí tengo que son 3,394. Todo el que gane menos de 3,394.20 no debería de generarle impuesto. Sin embargo, ¿qué observamos aquí? Aquí tenemos que gana 2,000, que le tocan 2,000 pesos de aguinaldo, y si se fijan, no hay un impuesto. Pero a que le están pagando 961.64, sí le está generando impuesto. ¿Por qué creen? Yo me voy a meter aquí al sobre recibo, le voy a decir abrir movimiento, y si se fijan, como no excede los 3,300, me lo pone como exento completamente. En los que sobrepasan, que son más de 3,300, y yo lo abro, me exenta 3,394 y lo demás me lo graba. Pero me llama la atención que que solo recibe 961, sí me esté generando impuesto. Vamos a ver qué pasó. ¿Ustedes creen que sea correcto? Miren, le tocan 2 días de aguinaldo, por la fecha de ingreso me imagino, y el importe que se le da son 961.44. Si yo abro el movimiento, pues me dice que es 100% grabado. ¿Alguien tiene idea por qué lo está grabando y no me está exentando las 30 UMAS? ¿Estará bien, estará mal? ¿El sistema se habrá equivocado? ¿Alguien sabe qué pasó ahí? ¿Tienen idea? Gus, ¿sabes si alguien contestó? No, por el momento no. Ok, miren, les voy a explicar qué hay que validar. Las 30 UMAS exentas es por ejercicio, ¿sí?
Entonces, cuando yo tengo este caso, esta situación donde es muy poquito el aguinaldo y le está generando impuesto, yo debo de revisar si este empleado no tuvo un finiquito durante el año, es el empleado 11. ¿Cómo valido esa parte? Aquí en reportes ISR YETU, resumen de percepciones, deducciones y obligaciones, yo puedo validar mi empleado 11, ¿sí? Y puedo, que sí me incluya los dados de baja, y entonces aquí me dice que no es cierto, así no. Tengo que pedir todos, no tengo que pedirlo aquí, tengo que pedirlo acá, en algún otro periodo, ¿sí? Reportes ISR YETU, resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Aquí quedamos que era el 011, que me incluya los dados de baja, sí. Y aquí me traería todos. Si yo le pongo semanal y él estuvo en el semanal, me trae también los extraordinarios, me junta los dos, ¿sí? Aquí no tiene nada, quiere decir que a lo mejor estuvo en el quincenal, voy a pedir el quincenal. Y aquí, si se fijan, tuvo un aguinaldo previo donde ya exentó sus 3,394. Entonces, cuando se le finiquitó a esta persona, ¿sí? Porque si yo veo aquí, trabajó hasta el 17 y luego volvió a trabajar hasta el 21, quiere decir que en este periodo se le dio de baja, y en este periodo que se le dio de baja, pues se le dio aguinaldo y ya cobró su parte exenta, ¿sí? Entonces aquí está el aguinaldo, aquí ya se tomó toda la parte exenta que le correspondía, por lo tanto ahorita, aunque sea menor el importe, ya lo da grabado porque ya consumió su parte exenta, ¿sale? Entonces, pues sí, sí es correcto que aunque sea un importe menor, sí me esté generando impuesto, ¿sale? Yo aquí lo tengo en el día 10, pero resulta que lo vamos a pagar el día 11. ¿Cómo lo cambio? Como todavía no lo autorizo, me puedo regresar al quincenal o al semanal, me regreso al extraordinario y aquí simplemente le cambio la fecha y listo. Bien, ¿dudas, preguntas? Porque este sería tal cual el proceso para generar el aguinaldo y las consideraciones que debíamos de tomar. Aquí está mi resumen de prenómina y esto sería lo que pagaríamos. Aquí está el total del aguinaldo, la parte grabada, la parte exenta y el impuesto que me está generando. ¿Dudas, preguntas? Sí, hay unas preguntas. Dice, ¿puedo agregar algún descuento en la nómina de aguinaldo? Un empleado debe una parte de su crédito Infonavit. Sí, pero eso sería, sí lo puedes agregar, incluso en el extraordinario, nada más que en el extraordinario sería manual. Si lo haces en el periodo común, en el normal, en el quincenal o en el semanal, pues ahí ya va a estar el descuento del Infonavit, pero sí lo puedes agregar. Otra pregunta es, entonces, ¿cuál artículo para ISR es el conveniente? Los dos son correctos, los dos. Aquí depende más bien de cómo, si tú quieres separar el impuesto o no, y cómo lo vas a otorgar. Si tú lo das en extraordinario, no hay opción, es el 174. ¿Sí? Y la ley me lo permite porque es una gratificación o una percepción anual. Entonces, es correcto que lo hagas con los dos, pero aquí depende de cómo lo otorgues. Si es en extraordinario, única y exclusivamente sería el 174. Si es en el semanal o en el quincenal, si lo das junto con tu periodo, ahí puedes tú elegir cuál de los dos, pero los dos son correctos. ¿Lo del sueldo variable aplica también cuando se dan compensaciones? Es que el sueldo variable, solo el variable, es como tú lo tienes dado de alta en el IMSS, cómo tienes cómo lo diste de alta, pues con qué cotización lo diste de alta. Porque en el variable, pues si no, digamos, si no vende, no gana nada, ¿sí? Nada. En el mixto, si no vende, a lo mejor gana su sueldo base, que tal vez puede ser el mínimo, ¿sí? Si no vende nada, digamos. Y si vende más, al bimestre, pues es el mínimo que tenía más lo que genera de comisiones por venta o de alguna gratificación o algún extra que tuvo. Pero aquí en el tema exclusivo del aguinaldo, va a tomar el salario diario si es fijo o mixto y el variable si es variable. Solo variable. Una pregunta más, Clau. Mande. Dice, si yo tengo nómina semanal y quincenal, ¿puedo pagar el aguinaldo en diferentes fechas? Sí.
Sí, porque aquí yo agregué los dos, pero mira, voy a borrar los valores, ¿sí? Entonces yo aquí voy a hacer un periodo extraordinario. Como ya borré los valores, pues ya no me va a calcular nada, todo está en cero. Entonces yo aquí corro el proceso del aguinaldo y únicamente voy a agregar el quincenal, el semanal no. ¿Sale? Entonces proceso. Y aquí voy a tener el quincenal. ¿Sí? Si te fijas, los semanales están en cero. Este lo puedo autorizar y pagarlo el día 11 y después generar otro para el día 12, 13, 14, 18, el otro periodo para los semanales en otra fecha en la que yo quiera pagarlo. Ok, nos preguntan que si vamos a compartir las diapositivas. La Sí. respuesta es sí. También vamos a poder compartir la grabación. Pídanla al correo, al WhatsApp, al medio que se hayan enterado de esta conferencia. Y Otra el Excel pregunta, Claudia. también. Ok. Recordemos a los que están conectados ahora, lo platicamos muy al inicio. Hay un módulo de Excel que Claudia nos va a compartir. ¿Para qué, Claudia? ¿Nos explicas un poquito lo del Excel? El Excel ya lo vimos aquí, ya hicimos un ejercicio para que ellos puedan validar tanto el ISR del mes como el ISR del artículo 174 y ellos puedan comparar. Ok, eso es lo que nos estaban preguntando. Entonces, este archivito para comparación se los vamos a entregar. Otra cosa bien importante. Clau, ¿me puedes ir al menú ayuda en acerca de para ver la versión? Tiene que ser la versión 18. Ok, aquí, 18.18. ok. Muchos de nuestros invitados no tienen la última versión de Compact. De igual manera, al WhatsApp, al correo, a la llamada, a quien los invitó a este evento, pídanle que les actualicen la versión. Esta prácticamente va a ser sin costo, digo, va a ser Sí, sin costo, porque si tienen la versión 18 y esta adicional, la 18 es completamente gratis. Y si tienen anual, la actualización es completamente gratis. Nosotros les ayudamos a actualizarla. Entonces, sí. no se preocupen por eso, nosotros les vamos a ayudar en hacer esta parte, ¿va? Y comentarles que vienen cambios para el siguiente año, que igual los estaremos invitando a algún otro curso de taller para enero de 2026, porque va a cambiar el complemento de nómina. Hay un cambio en este complemento, la revisión E de este complemento, donde se agregan claves agrupadoras, donde se agregan reglas de validación, donde se agregan distintos cambios que, bueno, estaremos compartiendo con ustedes una vez que salga la versión que los contenga. Sí, y también vamos a hacer un pequeño eh, seminario, igual, un booster de seminario, también para ver los cambios de los salarios, cómo vamos a iniciar con las modificaciones para el siguiente año, ¿vale? Para Sí, que igual nos puedan contactar al medio con los cuales los invitaron a esta sesión. sí, ahí cabe mencionar que no probablemente, los salarios mínimos sí se van a actualizar. Al estar en la última versión se actualizan en automático. Me va a aparecer un recuadro donde me va a decir que ya se actualizaron los salarios mínimos y que se van a actualizar las tablas, al igual que las tablas de ISR si es que se modifican, que parece ser que sí. Pero eso no hace cambio en mis empleados. Es decir, que yo tenga aquí el salario mínimo actualizado, ¿sí? Que a lo mejor si en lugar de 278 ahora creo que es 314, 315, algo así, no quiere decir que el sistema vaya a incrementarles el salario a mis trabajadores. Entonces, esa parte sí la tenemos que ver. El que se incremente la tabla no quiere decir que el sistema automáticamente les vaya a incrementar el salario a los trabajadores. ¿Sale? Okay, claro, una pregunta más que veo que A nos ver. la están haciendo, se nos había pasado, es ¿cómo haces para borrar los valores? Ok, me posiciono en la columna, sí, tengo que seleccionar un dato de la columna. Le doy botón derecho y le doy borrar valores, ¿sí? Si yo estoy aquí y aquí le digo borrar importes, o sea, si yo estoy acá y aquí le digo borrar valores o importes, no va a hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy posicionado en esta columna. Pero si yo estoy aquí y le digo borrar importes, me los borra todos, ¿sí? Obviamente que al borrar los valores y calcular, pues todo me lo va a dejar en cero, porque no tengo ya valores. ¿Sale?
Sí, porque ahí los hayan, ¿no? Cuando tienen 100 empleados borrando de uno por uno. Ok, excelente. ¿Algo más, Clau, que quieras agregar en nuestra sesión de hoy? No, yo creo que sería todo. Te digo, pues que estén atentos a las invitaciones de los próximos seminarios, de cierres anuales y bueno, de los cambios del 2026.